Bienvenidos a Ideario, información para generar opinión desde Martínez de la Torre. Hoy tenemos una plática con alguien que sin duda tiene y conoce mucho la historia de este municipio, con una trayectoria amplia de la que nos irá platicando durante esta entrevista, en la que sobre todo nos interesa conocer esa parte de escritor, de autor de la historia de este municipio. Y bueno, sin más, seguramente quienes están de aquel lado de la pantalla ya lo conocen. Melquiades Castro. Gracias. Bienvenido. Es un gusto estar contigo compartiendo este espacio para comunicarme con tu audiencia. Melquiades, bueno, todos alguna vez te hemos visto en las escuelas, dando pláticas, te hemos visto también presentando libros en las ferias del libro, teniendo un trabajo siempre de recopilar ese acervo, ¿no?, histórico, y en base a eso has podido realizar ya ¿cuántos libros, Melquiades? 10 libros hasta ahora. 10 libros. En un momento vamos a entrar a detalle a ese tema, pero vamos a empezar desde esa etapa primigenia de todos, ¿no? Okay. ¿Quién es Melquiades Castro? Bueno, Melquiades Castro, en primer lugar, es tu amigo. Gracias. Soy originario de Martínez de la Torre. Estudié en escuelas de aquí de la localidad, públicas. Estudié para contador. Nunca he ejercido porque me he ido más por la literatura y por el periodismo. Y obviamente mi trabajo lo he desarrollado de una manera muy entregada, muy comprometida con la sociedad, que es la que muchas veces nos reclama, ¿no? nos pide. Y efectivamente, en el año 2004 presenté mi primer libro, que tuvo que ver con la historia del Ingenio de Independencia. Se llamó A las márgenes del río Obos, esplendor y decadencia del azúcar, y de ahí fue el punto de partida para poder continuar con la obra. Fue una obra que creo mereció la aceptación de los que después me siguieron leyendo, y eso a mí me entusiasmó, y obviamente es parte de lo que de manera personal he realizado, de buscar información, de documentos, fotografías, relatos de personas que me platican algún detalle de su vida o de su compromiso social, y yo lo traduzco en un libro. Y bueno, pues esa es parte de lo que he ejercido. Porque tú nos comentas que eres de aquí de Martínez. Sí. Siempre has estado, tu trayectoria ha sido alrededor de Martínez de la Torre. Totalmente Martínez de la Torre. Como muchas familias, hablas tú del Ingenio de Independencia. ¿Trabajaste ahí? Sí, trabajé 22 años en una situación de que, bueno, empecé a trabajar en 1970, entré como planta, empecé a trabajar como peón, después ascendí a un puesto dentro del departamento de Molinos, siguiendo la escala ascendente, ¿no? Hasta finalmente, cuando me retiré del ingenio, me salí con la categoría más alta de mi departamento. Igualmente, cuando ya ves que hay que trabajar en zafra y en reparación, obviamente había que trabajar como mecánico de segunda, primero de ayudante, después de segunda, luego de primera, y bueno, finalmente cuando salí del ingenio me salí con esas categorías. Luego, de manera simultánea también, como conozco de trabajo de oficina, en el periodo de reparación, que era cuando no había trabajo para el grueso de las personas, pues en lugar de quedarme en la calle me iba a trabajar a las oficinas, y estuve trabajando en las oficinas del departamento de campo, por ejemplo, donde empecé desde auxiliar de oficina hasta alguna vez tener a mi cargo una área del departamento de campo del Ingenio de Independencia, y así fui trabajando, ¿no? De manera compartida, ¿no? Trabajando en la manera fabril y en la de oficina. ¿Cuántos años, Melquiades? ¿Mande? 22 años. 22 años. 22 años. ¿Estamos hablando de qué año, más o menos? Entré en el 70 y 22 años después fue cuando salí. ¿Te tocó la etapa de esplendor del Ingenio de Independencia? Pues de esplendor no, pero sí de esplendor y decadencia. Por de ahí viene la idea de hacer un libro.
porque ya se empezaba a sentir la presencia de la decadencia del ingenio de Independencia, y obviamente yo siempre he sido un tipo muy comprometido con mi trabajo y además muy acucioso. Me gusta reunir documentos, fotografías, enterarme con las personas de mayor edad, qué cosa pasó en el ingenio, ¿no? Exacto. Y empezar a guardar todo eso. Ya después cuando salí del ingenio, pues llevaba yo un cúmulo de información como para hacer un libro. Salí del ingenio y me fui a trabajar al periódico Política de la ciudad de Jalapa. A ver, Miki, antes de irnos a la parte de escritor, y lo digo porque también a mí me interesa mucho porque, bueno, mi familia es parte de la familia obrera, ¿no? Y aparte pues, crecí a 2 puertas donde entraban los carros de caña en su momento, ¿no? Sí. ¿Cómo fue pasar de esa etapa? Tú dices, estaba entre el esplendor y la caída. ¿Cómo fue pasar en ese tiempo, ese proceso ahí dentro del ingenio? Bueno, hubo varios factores. En primer lugar, la introducción de alta fructuosa promovida por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ¿te acuerdas de los tratados de libre comercio? Eso lo comprometió a él ante las industrias internacionales a declinar la industria azucarera nacional. Y en ese periodo de 6 años del gobierno de Salinas fue cuando empezó el proceso de cierre de ingenios y empezar a debilitarlos para poder permitir la entrada de alta fructuosa al país. Eso hizo que varios ingenios cerraran sus puertas o fueran vendidos a particulares. Entonces es parte de la decadencia que se sufrió en aquel tiempo y es parte de lo que finalmente reflejé en el libro. Muy bien. Y como trabajador, ¿qué sentiste en ese momento, en ese proceso? Bueno, se empezaba a sentir ya que iba a haber problemas de decadencia, ¿no? Entonces yo dije, bueno, no voy a esperar a estar sufriendo aquí, viendo cómo se va decayendo todo sin poderlo manifestar. Y por eso me animé a salir y saliendo empezar a trabajar sobre el libro. O sea, al final tú llegas, ya pasando esta parte de escribir, tú llegas tratando de adelantarte a los tiempos y más por necesidad, ¿o tenías ya un gusto por la literatura como tal, por la escritura? Ya tenía yo un gusto por la literatura porque en el periódico que a nivel nacional manejaba la CTM, a mí me permitieron tener un espacio y ahí empezaba yo a escribir en el periódico CTM que era nacional, y ahí empecé a probarme. Y después el periodista Manuel Chávez González, que mucha gente conoce, me dio la oportunidad de escribir en un periodiquito semanario que tenía, y ahí yo empecé mis pininos como periodista, al mismo tiempo que era parte de Obrero del Ingenio de Independencia, pero ya tenía yo esa semillita metida, ¿verdad? Entonces eso fue cuando salí del ingenio, me entregué totalmente al periodismo. ¿Al periodismo? ¿Había gusto por la lectura? Sí, desde luego que sí, tenía yo bastante afición a la literatura, principalmente la literatura de negros, ¿no? El poder negro de Estados Unidos, que a mí me llamó bastante ¿Ah, sí? la atención. Michael X, y en fin, todas esas personas que eran luchadores sociales. Martin Luther King. Martin Luther King y otros personajes más que fueron delineando la lucha de los negros allá en Estados Unidos. Esa es parte de mi literatura. Aparte de eso, a Carl Sagan, meterme con la cuestión del cosmos. Del cosmos y todo lo demás. Y ahí me fui metiendo, después seguí leyendo bastantes libros hasta que finalmente me encuentro con Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, y en fin, otro tipo de literatura, ¿no? Muy variada. No me clavé con un estilo así único, sino fue muy diversificada mi formación. Muy bien. Literatura, como lo que dices, ¿no? Política, muy de contracultura, pero también, por ejemplo, en el caso de Carl Sagan, ¿no? Literatura científica, y sobre todo de mucha reflexión, ¿no? Así es. Yo en los últimos años he escuchado, incluso en un periodo que he estado dando clases, me tocaba tomar algún texto de Carl Sagan sobre el libro del mundo y sus demonios, ¿no? Que hablaba sobre la ciencia, la pseudociencia y cómo es que la gente
necesita la ciencia a veces como para encumbrarse en un peldañito, pero a veces les falta esa documentación, ¿no? De una ciencia real. Creemos mucho todavía en las cosas como la magia y un poquito de cuestiones esotéricas. Sí, pero meternos en la ciencia. Ese fue parte de mi atracción que tuve sobre ese tipo de literatura, no de manera específica, un género especial, sí, también me gustó variar bastante. ¿Tienes un libro favorito? Sí, 100 años de soledad. 100 años de soledad. De manera personal. Y otro más, pues hay varios, ¿no? No me clavo en uno especialmente, sino en varios. Y además otro tipo de literatura de amigos que escriben, que son de aquí, los conoce uno, y eso, por ejemplo, Filemón Zacarías García escribe bastante bien, es un escritor de Poza Rica, de Tlapacoyan, perdón, ha hecho una obra muy interesante, escribe bastante bien y le he aprendido mucho a él y me gusta cómo escribe, entonces es parte de. Fíjate que a partir de que nos conocemos, o que tengo el gusto de conocerte, fue como fui conociendo a algunos escritores, o darme cuenta que había escritores aquí en nuestra región, ¿no? Sí los hay varios y todos de buena calidad, vaya, y es que esa idea nació al formar un taller de creación literaria aquí en la Casa de Cultura, cuando fui director de Casa de Cultura. Me reuní con un grupo de, primero 4 personas, después 5, después llegamos hasta 20, ¿no? De todas las edades, Jesús de la Peña, Guillermo Pérez Norica, Filemón Zacarías alguna vez vino con nosotros, en fin, Israel Gómez Rusel, en fin, varios compañeros que estuvieron en el taller de creación literaria y ahí se animaron ellos a formar sus obras. Y obviamente pues yo también incrementé mi participación y hicimos varios eventos, por ejemplo un evento para el Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor, que se hizo alguna vez y congregó una buena cantidad de escritores locales. Entonces sí tenemos plumas muy buenas aquí en Martín de la Torre. Yo tengo el registro de todos y pues nacieron de ese taller de creación literaria. ¿Qué tan importante ha sido fomentar esto, y tratar de llegar a los chavos, ¿no? A los jóvenes, para que escriban? Yo hace poco vi una chica que escribió un libro de poesía, creo, hace unos meses. Pero creo que los escritores que tenemos ahorita, la mayoría son ya gente de edad madura, no digamos viejitos, pero sí son gente ya de 40 para arriba, tal vez. Pues no creas, Miguel, es que hay personas que tienen el interés de escribir, incluso lo hacen muy bien. Lo que pasa es que no hallan el eco, ¿verdad? A veces se sienten solos y no saben qué hacer con su obra. Te pongo un caso muy específico, es un joven que era estudiante de la telesecundaria José Vasconcelos de la colonia Colosio. Ese una vez llegó a la oficina y me dijo, oiga, vi usted que me vengo de parte del profesor fulano de tal y me pidió que viniera con usted porque quiero hacer un libro. ¿Sobre qué quieres hablar? ¿Sobre qué quieres escribir? Quiero escribir sobre el movimiento del 68 y quisiera que usted me asesorara. Bueno, le nutrí con todos los libros que yo tenía de ese tema y entonces actualmente ya está a punto de publicar su libro. Él solito, nadie le dijo cómo había que hacerlo, únicamente la pequeña asesoría que se le pudo dar y se animó a hacerlo. La otra muchacha que tú dices también se animó a hacer un libro de poesía y bueno, finalmente lo hizo, se animó a hacerlo y bueno, ahí está. Y así ha habido bastante gente, bastante. Hacemos un recuento de todos los que han escrito libros a partir de los 10 años para acá y han sido varios. Incluso alguna vez hice una exposición de libros de todos los que han sido de los martinenses. Lo hicimos en el parque, hicimos una mesa y ahí colocamos cerca de 30 libros, obra de 30 personajes de aquí de Martínez. Entonces sí hay plumas, nomás que de repente a veces no se animan o se sienten solos, no saben cómo hacerle, ¿no? Es muy complicado escribir un libro, o publicar un libro, más bien. Pues hacerlo no tanto, ¿verdad? Te puedes escribir y lo haces, ocupas con algún tema y ahí sobre eso te vas, sea prosa o sea poesía, sea
crónica, en fin. El problema es cuando a veces de repente la persona no encuentran el ánimo para ir a ver a alguien para que les ayude a publicar, porque publicar un libro pues, es caro, ¿verdad? Entonces, para hacerlo y después no venderlo, o hacerlo y que tenga éxito a medias, pues no le reditúa nada más que la satisfacción de haber hecho un libro, ¿verdad? Entonces, sí, eso verlo como negocio no es negocio. Y además porque ya las cuestiones digitales ya te están quitando el espacio, ¿no? Ya cualquiera puede hacer algún libro ahí en el celular, ¿verdad? Y lo puede subir. Pero no me dejarás mentir que siempre hay algo muy especial en tener el libro físico. Claro, Esa sí. parte romántica, ¿no? De poder tomar un libro. Por ejemplo, a mí me toca mucho a mí me gustan los cómics. Y tengo muchos cómics en digital, pirateados, perdón. Pero al final, el poder tener algunos cuantos en físico, igual que un libro, he leído muchos ahorita, estoy leyendo algo de Murakami, estoy leyendo algunas cosas, estaba leyendo era Chomsky, es otro, es poeta, así medio maldito. A ver si ahorita me acuerdo el nombre. Y los estoy leyendo en digital, pero como que algo falta siempre ahí, ¿no? A pesar de, yo creo que aunque tengamos esa opción de tener un libro digital, y que a lo mejor es la más fácil ahora, ¿no? Porque ya es más económico. Claro. Pero pues le quita esa parte de ese saborcito a la Sí, lectura. es lo que hemos dicho algunos que hemos dedicado a escribir, que es bueno tener un libro, sentirlo, palparlo, olerlo. Olerlo. Tiene algo especial, ¿verdad? Y bueno, al fin cuando tenemos la oportunidad de venderlos, pues qué bueno. Y cuando no, bueno, pues hay que guardarlos o regalarlos, ¿verdad? Pero finalmente ya hiciste el intento y lo lograste de hacer un libro, ¿verdad? Algunos tienen el intento, pero no tienen el interés ni el apoyo para poder hacer un libro. Y por fortuna yo he encontrado personas que cuando yo lo he requerido me han apoyado. Y eso ayuda mucho. Sí hay gente interesada en apoyar en ese sentido. Sí, claro que sí, nomás que hay que saber hacer bien el planteamiento y no comprometer, ¿verdad? Bueno, ayúdame, pero me vas a apoyar, ayudas al libro, no lo que yo vaya a pensar o lo que tú quieras que yo escriba, ¿verdad? Esa es otra cosa. Pero no, por fortuna para mí no he encontrado ese tipo de gentes que me comprometan o que me comprometan, ¿no? Eso te iba a preguntar. Tú haces tus libros y buscas quien te apoye después para publicarlo, supongo. Cuando hay necesidad o has hecho alguno de tus libros por encargo. No. Los libros que yo he hecho han sido porque he investigado, tengo la información y pues te digo, el primer fue sobre el ingenio de independencia y a mí me interesaba sacar ese libro porque por fortuna tuvo éxito. Sí, Se sí lo recuerdo. presentó de una manera muy exitosa en el interior del ingenio de independencia, habla de la decadencia del ingenio dentro del ingenio de independencia, con más de 200 invitados que estuvieron ahí, y eso para mí fue satisfactorio porque era el primero, ¿verdad? Y cuando buscas tú a los críticos, por ejemplo, yo busqué a un amigo de Tlapacoyan que es un intelectual y le dije, oiga, yo no lo conocía, ahora sí, es mi amigo, ¿me podía hacer una crítica de mi libro? Pero te voy a destrozar si encuentro, no, lo que usted diga, yo me someto a su criterio, a su juicio. Y así fue. Y me sometí a eso y creo que pasé la prueba, ¿verdad? Okay. Porque finalmente pues, no me ponderó mucho, pero finalmente no me criticó. Dijo que la obra estaba muy bien encaminada y corría yo el riesgo de convertirme en cronista. Dije, ¿qué cosa es ser cronista? No sabía qué cosa era ser cronista. Esa era la pregunta que iba a hacerte después. Primero fue la literatura, o sea, escribir, Sí. y después como consecuencia viene el cronismo. Así es, eso es, sí. A ver. Porque el trabajo que hice con el primer libro reúne todos los requisitos que requiere un cronista para hacerlo. Investigación, redacción, contenido, fotografías, entrevistas, personajes, biografías, en fin, todo eso. Y eso es lo que llena el libro. Y eso es lo que tiene que hacer el cronista que quiere ser. Y el que no, pues no. Muy bien. Porque es diferente, la prosa, la poesía. Te pueden escribir poesía, no necesitas de nadie.
piensas en un tema y ahí sobre ese lo desarrollas. Pero hablar de una industria que está en decadencia, ¿no? Y que tú sabes bien que va a caer como cayó el Ingenio Independencia, pues tú prácticamente estás vaticinando lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces el libro tuvo esa certeza. Ah, qué padre. ¿Qué tan difícil, sin meternos en tu labor como cronista, ¿no? Como tal, que todos te conocemos por ese lado? Sin embargo, no podemos dejar, como acabas de decir, ¿no? Esa labor que inconscientemente comenzaste a hacer de recuperar información, de investigar con algunos personajes, todo eso desencadena en tus libros. Así es. ¿Qué tan difícil es aquí en Martínez de la Torre encontrar esa información? La información histórica, ¿qué tan difícil ha sido? Pues no tan difícil porque, por fortuna para la gente de Martínez de la Torre, yo tengo un acervo documental muy valioso. Y cualquier persona que llegue y me pregunte sobre algún tema, tengo la información para dársela, ¿no? Y de esa manera cumplir con mi función. Es parte del compromiso que hay con la autoridad y hacerlo, ¿no? Y eso es lo que yo he hecho. Hay cosas que de repente, pues, sin quitarle méritos a otros, pero cumplo con la función. Doy fotografías y doy la información. Y esa es la función de alguien que se dedica a esto, ¿no? ¿Eres consciente de la relevancia de lo que haces? ¿De estar haciendo este acervo histórico? Sí, porque finalmente, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? O alguien que tenga la información, más información que yo, pero que la tenga guardada, no sirve de nada. Hay que sacarla, hay que compartirla, no hay que ser egoísta. Y debe haber. Pues yo supongo que sí debe haber algunas personas que tengan información muy buena, pero que no la comparten. Entonces eso de nada sirve, porque pues yo sé que me voy a morir algún día y todos los documentos y libros que yo tengo se van a ir a la basura. Y ya ahí va a acabar mi función como ser humano, ¿no? Entonces es un poco complicado entender que se pueda quedar alguna información, ¿verdad? Sobre todo cuando ya muchas de las personas... Martínez de la Torre es un municipio relativamente joven, ¿no? No es tan viejo. Mucha de la gente que inició esta historia, desgraciadamente, ya no están con nosotros. Así es. Aún hay algunos personajes. ¿De esos personajes has rescatado algo, alguna información? Bueno, hay un libro que se hizo después del primero. Fue Martínez de la Torre, Perfiles e Imágenes. Y en ese libro recabé toda la información sobre 30 personajes de Martínez de la Torre. De todo tipo de personas, por ejemplo, don Manuel Manterola González, que fue uno de los pioneros del pueblo, de personas, don Pablo Zorrilla Garcés, que fue uno de los pioneros de la citricultura, ¿verdad? Y de actividades en el campo que desarrolló su labor. Otro, Giuseppe Vigurra Maggi, que fue el pionero de la citricultura en Martínez de la Torre. Y personajes populares, como por ejemplo el Guayabo, un personaje que pues, quien no lo conozca, pues ¿qué es el Guayabo? También tuvo una vida interesante, y cuando hablas con él es un cúmulo de información que te da, ¿verdad? Y es una vida interesante. Otra persona más, doña Guillermina, que hace muchos años llegó aquí y era necesario rescatarla, porque si no lo hace uno, ahí se queda. Hablamos de doña Guillermina, la señora de los antojitos, los famosos doña Guille. Doña Guille. Entonces ella también formó parte de los 30 personajes que manejé en el libro de Martínez de la Torre, Perfiles e Imágenes. Don Lázaro Flores, don Gorgonio, el de la papelería Flores. Entonces también es otro personaje que también era necesario ponerlo en el libro. Y así te diré de varias personas que era necesario rescatarlas. Como ahorita estoy trabajando ya sobre la conformación de otro libro que tiene que ver con la gente del campo, ¿verdad? Hay varias personas que fueron relevantes como líderes, como productores, como gente que se identificó aquí en la política, y más que nada en la política agraria, y que están muertos. Si nadie los rescata, pues ahí se mueren, y los hijos se van a morir, y en fin, esa vida que fue útil a la sociedad alguna vez, ahí se perdió.
nunca más se va a volver a escuchar de ellos, ¿no? Y es triste. Y es triste porque pues finalmente pues son personas que dejaron parte de su vida, que hicieron una cosa u otra, pero en beneficio de la sociedad, algunos, ¿verdad? Y también hay gente negativa que también hicieron daño a la sociedad y que, ¿por qué no?, también sacarlos a la luz para que sepan la gente lo que hicieron, aunque esto va a dañar a las familias. Pero bueno, finalmente eso podría ser una novela de esos personajes. Que al final, creo que todos los personajes que podamos mencionar tienen sus claroscuros, ¿no? Claro que sí. Tienen sus lados positivos, tendrán su lado negativo. Así es. Y es parte del andar en este planeta. Del andar y del saber manejar, ya en el aspecto literario, saber manejar esa situación, para no comprometerse, para no herir la susceptibilidad de las familias de esas personas que tú vas a tocar. Saber hasta dónde. Hasta dónde llegar, o hasta dónde, para los que no los quieren, pues hasta dónde no ser arrastrado con determinadas familias porque son de dinero. Sí, sí. Eso no es el propósito, ¿verdad? Sino de rescatarlos, ¿verdad? O el otro caso, el de la iglesia de San Juan Bautista, que se empezó su construcción en el 60 y participaron varios personajes de la Grey Católica, ¿verdad? Y fue un trabajo monumental que hizo la sociedad para poder hacer la iglesia de San Juan Bautista. Ahí el padre Mincho, en fin, la familia Manterola, con toda la radiodifusión que hicieron, pues, campañas radiofónicas para juntar dinero para la obra. Finalmente se hizo. Eso fue rescatado y fue plasmado en el libro ese de Una piedra para el Bautista, que incluye a 3 sacerdotes que han sido factor importante ahí. Entonces, cada área de la sociedad tiene mucho que decir, ¿no? Pero hay que decirlo. Hace unos minutos decías que las vidas de estas personas podrían quedar olvidadas, ¿no?, si no se les da ese espacio. Tu trabajo es muy relevante porque estás recuperando la información de más de 200 años del municipio. ¿Cómo asegurarse, además de tus libros, ¿no?, de conservar todo ese acervo histórico que tienes? ¿Cómo poder compartirlo con la gente? Bueno, el hecho de publicar los libros es compartir. La otra forma de compartir es a través de las trivias que hago regularmente en el Facebook. Okay. Lanzo alguna pregunta, hay personas que lo saben, contestan, te informan, te dan la información y tú los compensas con un libro, ¿no? Entonces esa es una manera de retroalimentarte y retroalimentar al público que te lee, ¿verdad? Y eso es lo interesante, ¿no? De no dejar que las cosas se enfríen, sino que vayan siempre en un término vivo, ¿no? Para que la gente siga gozando de lo que hicieron tal o cual persona, ¿verdad? Entonces, esa es la función de alguien que se dedica a escribir y a rescatar las anécdotas y todo lo que se habla de manera literaria. A ver, Melqui, 10 libros. Dinos, así en un resumen, el nombre y cuáles son, y de qué tratan, mejor dicho. Bueno, te podría platicar del primero, ¿no? A las márgenes del río, esplendor y decadencia del azúcar, que habla de la industria azucarera y de la decadencia, ¿verdad? Del esplendor y de la decadencia, pues finalmente. También tengo el otro, un libro que hice, un ensayo que hice sobre periodismo regional. También eso también hay que hacerlo. Está preparándose apenas. También hice el aspecto de el segundo libro fue Martín en la Torre, perfiles e imágenes, el que yo te decía, que se publicó en el 2009. En el 2010 Una piedra para el Bautista, que habla de la iglesia de San Juan Bautista. En el 2011 hice el primer folleto de efemérides municipales que no teníamos. Ya hay un punto de partida para que se considere que también en Martínez hay eventos importantes que han ocurrido, son efemérides. El 2015, Crisol de la Educación, los primeros pasos, que habla de las escuelas, de la fundación de las primeras escuelas de aquí de Martín de la Torre, y quien promovió la educación en Martín de la Torre, que fue José María Mata. El 2016 fue Misión Apaciguar la Región,
que tuvo que ver con el relato que se hizo de la presencia militar aquí en 1938 para poder abatir a las bandas criminales de la Mano Negra, ¿verdad? Y de ahí todo lo que el ejército ha hecho a favor de la población. Entonces, hablar ahí de personajes, por ejemplo, del general José B. Reyes Esquivel, ¿verdad? Que fue un personaje que se destacó abatiendo a la delincuencia organizada en aquel tiempo, ¿verdad? Y bueno, pues es parte de. Y otro es Tragedia en el río Bobos, que es un texto tomado de un texto elaborado por una persona de aquí de Martín de la Torre, y que su familia ahí lo tenía guardado, no hallaban qué hacer con ese texto que había dejado el papá. Entonces uno de sus hijos me dijo: oye, fíjate que tengo este documento de mi papá, ¿me autorizas a que yo lo haga? Tú hazlo. Me firmaron dándome el derecho de autor y yo lo publiqué, y se tituló Tragedia en el río Bobos. Y en fin, luego finalmente hice las Ferias y Reinas de Martín de la Torre, que es el que te traigo ahorita para que tú lo rifes o lo obsequies ahí entre tu auditorio, entre tu audiencia, perdón. Y habla también del inicio de las ferias de aquí de Martín de la Torre, ya formalmente organizadas. Y el último fue Martín de la Torre a 141 años de su fundación, que es una recopilación de imágenes de Martín de la Torre, 141 imágenes de Martín de la Torre que corresponden a cada uno de los años que tiene el municipio de fundado como ayuntamiento, como municipio más bien. ¿Ese lo presentaste el año pasado? El año pasado. ¿En la Feria del Libro? No. Fue durante los festejos conmemorativos del aniversario de Martín de la Torre. Exactamente. Y bueno, pues es parte de la función que tiene que hacer, ¿no? 10 libros. 10 libros. Se escucha fácil. Se escucha fácil, pero bueno, finalmente pues es parte de lo que estoy haciendo, ¿no? Y algunas veces estando como cronista y a veces de manera individual, porque estuve un tiempo sin estar oficialmente, pero mi trabajo no decayó, seguí haciendo mi trabajo porque la información yo la tengo, finalmente. Y bueno, ya estoy preparando otro que posiblemente sea presentado en octubre de este año, pero sí ya lo dejamos pendiente, ¿no? No paras. Lo estamos apenas preparando, ¿verdad? Para que la gente lo lea cuando ya esté. Muy bien. Hablabas sobre el periodismo, sobre el periodismo en la región. Y eso viene también pues, por cuestiones personales, somos periodistas al final. ¿Tú cómo ves el periodismo actualmente? Saliéndonos un poquito del tema del el periodismo actualmente está, si no está en decadencia, está afectado por las redes sociales, ¿no? Ahorita cualquier persona que lleve un celular, hay un accidente en la calle, toma la información, entrevista incluso a los accidentados y la sube. Entonces ya le quita inmediatez a la información. Ya cuando llega un periodista de algún medio, pues ya le ganó la información porque ya todos lo saben. Y no es periodista, es cualquier persona que se acerca a tomar una foto o entrevistar a algún accidentado y sube la información. Y también hay algo que también está perjudicando al periodismo, es que ya no hay trabajo de investigación, ¿verdad? Las notas son muy de información general, ¿verdad? Pero no se meten a fondo para tocar algún tema relevante. Por ejemplo, el cierre de la juguera de aquí de Martín de la Torre, pues, se está cerrando, ya se cerró. ¿Y quién informa de eso? ¿Quién dice? ¿Quién critica ese tema? Nadie. Entonces, aquí falta investigación. No sé si coincides en que ese tema, como dices, la inmediatez de que ya todos tenemos un aparatito de estos en las manos, ¿no? En muchos casos nos ha vuelto flojos como periodistas, ¿no? Antes buscabas, tú me lo dirás mejor, ¿no? La nota, sí. Ibas a buscar la investigación, a preguntar qué pasaba. Sí. Ahora queremos, primero, que nos digan o que nos busquen para la información. Y la segunda es que nos estamos acostumbrando a solamente poner el teléfono y transmitir. Así es. Sin algo más, ¿no? Y
me incluyo porque también de repente hago esto de llegar a un lugar, paras tu teléfono, pones tu teléfono y ya. Fíjate que te voy a comentar una anécdota que me pasó a mí. Un día vino un funcionario de la Secretaría de Agricultura del Gobierno del Estado a una reunión con un importante exportador de cítricos y estaba latente el asunto del Ingenio Independencia. Y todos se llamaron, metieron la grabadora y le preguntaron cosas, ¿no?, de la citricultura. Y híjole, dije, bueno, pues ya, todos metieron la grabadora, le preguntaron esto y lo otro y nada más. Y no le preguntaron lo importante que estaba pasando en el Ingenio Independencia. Entonces yo, aparte, lo entrevisté, que le digo, señor, ¿me podría usted conceder una entrevista? Sí, como no, ¿por qué no? Porque lo que le voy a preguntar es algo fuera del tema que le manejaron ellos, del Ingenio Independencia. ¿Qué hace el gobierno del Estado con el ingenio? Entonces ya él me dio su respuesta y esa nota que saqué, pues ocupó un buen lugar, porque ninguno la tocó, yo sí la toqué. Entonces es que hay que tener la agilidad y la mentalidad para poder hacer una pregunta que se salga del contexto general, porque todas las preguntas que le hicieron aparecen en todos los medios, pero la que yo le hice nada más apareció en uno. A mí me ocurrió mucho con un funcionario que generalmente nos invitaba a que estuviéramos en el día que daba atención ciudadana y generalmente tenía buenos temas o tiene buenos temas, de hecho, y a mí me criticaban mucho porque yo sí preguntaba dentro de la entrevista con toda la gente, pero casi siempre al final terminaban y yo tenía alguna idea flotando aquí en la cabeza y lo iba a buscar después de la larga rueda de prensa que nos daba y preguntaba sobre ese tema. Me decían, oye, ¿por qué no lo haces aquí? Que estamos todos y quieres agarrar siempre al final solo. Le digo, bueno, pues sí, es que hay temas que tienes que tener para ti, ¿no? No todos podemos salir con lo mismo. Y es curioso. Fíjate que yo allá en Poza Rica, te voy a comentar otra vez, yo trabajaba en el periódico Política de Jalapa y me mandaron a Poza Rica a entrevistar a un dirigente de la sección 32, ¿verdad? De la sección 32 del magisterio. Y me dieron entrevista, por favor, allá al fulano de tal, y le preguntas esto. Bueno, ya llegamos a un restaurante, un hotel de ahí de la ciudad de Jalapa, de Poza Rica, y llegaron los compañeros de los periódicos de ahí de Poza Rica. Y pues yo esperaba que le preguntaran a ellos y nadie le preguntaba. Y nadie le preguntó, y yo lo entrevisté, y todos captaron la información que yo le estaba manejando a él y que él me dio la respuesta. Y después apareció en todos los medios lo que yo le pregunté. O sea, y de ahí pues ninguno me dio. Alguien más que pregunte, no, nada más. Híjole, entonces eso te da a demostrar de que a veces a veces no tenemos la capacidad o no sé. Yo tengo una concepción actualmente sobre este tema, ¿no? Yo siempre he dicho, hay que respetar a todas las personas como trabajan, cada quien sabe cómo se lleva el pan a la boca, ¿no? Siempre lo he dicho. Pero también he dicho, a mí hay cosas que no me gustan. Y por ejemplo, yo he visto últimamente que está ocurriendo. Siempre ha habido periodistas que vienen de una formación empírica, ¿no? En la práctica van agarrando la forma. Y muchos se esfuerzan por aprender y por hacerlo bien. Tampoco que tengas una licenciatura te garantiza que seas un buen periodista. Pero sí he visto mucho que ahora mucha gente está brincando para acá, para el periodismo, ¿no? Lo malo es que yo lo veo como que muchos lo hacen con la intención de, pues nada más hay que ir a pararse con el celular. Y ya, y cobramos, ¿no? Y viniendo del tema que tú dices, el que entrevista, que lleva, o los dos que hacen la entrevista, se llevan lo mismo, vamos a hablar de cuando te pagan por algún evento o algo, que los otros 15 que nada más fueron a parar el celular. Así es, y eso ocurre muy frecuentemente. Muy frecuentemente. Y tengo la impresión de que eso de alguna manera, además de que ya somos un montón,
somos muchos. Bastantes. Pues es lo que nos está pegando también, como periodistas, ¿no? Hace falta gente que le tenga gusto a esto. Y además que adquiera prestigio, más que nada. Por ejemplo, ahorita recuerdo bien a don Manuel Chávez, que los políticos iban a verlo a su oficina. Sí. Él nunca salía, pero solamente cuando era necesario. O don José Sarmiento Bravo, también modesto y todo, igual que don Manuel, pero que dejaron un espacio, una imagen limpia en el periodismo regional, ¿verdad? Y tuvieron su lugar, su espacio y su vida, ¿no? Y dejaron un ejemplo a seguir, y un ejemplo para todos, ¿verdad? Sí, no hace falta más gente con ese compromiso, ¿no? Sí, un compromiso. Digo, al final también yo lo veo. Hace unos días por ahí nos sacaron una foto en el parque con una diputada, con la maestra Adriana, y ponían algún comentario. Y yo, pues al final siempre he dicho, la gente a lo mejor no sabe cómo subsiste un medio, cómo subsiste un periodista, ¿no? Pero al final de este tipo de también convenios de, oye, pues te vamos a dar por publicar esto. Sí. Pero tenemos que diferenciar lo que es una publicación por acuerdo, por convenio de X, a que tú escribas algo apapachando a algún personaje, ¿no? O sea, es muy diferente. O criticándola. Así es. Porque pasa como con el presidente. Vamos a meternos en camisa de 11 varas. Los que aplauden al presidente, aunque sean muy malos periodistas, los ensalzan, ¿no? Y los que critican, ya sea por que le tienen mala onda o porque les pagan para hacerlo, son los peores, ¿no? Entonces digo, a veces hace falta como que también la gente entienda cuál es el papel del periodista y nosotros reivindicar el papel del periodista. Así es, sí, así es, efectivamente. Muy bien, Melqui. Pues volviendo a la literatura y a tus libros, dices que viene un libro nuevo probablemente para octubre. Hay que estar al pendiente. Para octubre, si es que me da tiempo para octubre. Muy bien, sin apresurarlo, claro, para que salga bien. Claro. ¿Qué proyectos tiene Melquiades a futuro? ¿Qué proyectos traes, además del libro? Bueno, pues seguir trabajando en la investigación. Esa es parte de la función que tengo y estoy tratando de cumplir lo mejor posible, ¿verdad? Pero pues de ahí no sé qué más podría yo hacer. No soy muy previsible, ¿verdad? Siempre soy imprevisto. Sí, ¿eres muy de impulso? De impulso, de repente algo se me ocurre, sé que va a salir bien y me pongo a hacerlo y lo hago, ¿verdad? Pero no desmayo. Melquiades, tú que revisas la historia, estamos de paso, todos en este plano. ¿Hay alguien, tú consideras que hay alguien o estás formando a alguien para que continúe con tu labor en algún momento? Fíjate que hay personas que son amigos míos, algunos los he visto, los he observado de lejitos y yo sé bien que ellos podrían hacer una buena función como cronistas. A algunos ya se les pasó la edad, pero tienen todavía fuerza para hacerlo. Y yo sé que no es nada difícil, nomás hay que tener voluntad para hacerlo. Hay jóvenes que yo he visto y que ellos se acercan a mí y los veo con buenos ojos, ¿verdad? De que llegado el momento uno tiene que salir algún día, como algún día salí y sin embargo volví, ¿verdad? No decaí, seguí haciendo mi trabajo. Y yo sé bien que va a llegar un momento en que la autoridad me puede cambiar, ¿verdad? Como me cambiaron alguna vez. Y bueno, pues hay que estar preparado para eso, para estar y para no estar. Y para eso estoy preparado, no hay ningún problema. Y además, si me dijeran, oye, hay que buscar tu relevo, yo lo busco, yo se lo propongo. Por mí no hay ningún problema, ¿verdad? Y más allá de cuestiones laborales, digo, en algún momento, pues nos llaman a rendir cuentas allá arriba, ¿no? Entonces, pues sí, también. ¿Quién seguiría con esa labor, no? Hasta ahorita no te podría decir quién, porque no lo sé. ¿No ha habido alguien que se acerque y diga, Melquiades, quiero aprender? Hay personas que se han acercado conmigo y yo les he dado la oportunidad de aprender, ¿verdad? Pero tienen que ser constantes, ¿no? Sí. Eso es todo.
Y yo sé que pues, con toda la información que tengo, fotografías y entrevistas y cuantas cosas que tengo, biografías, las tengo, pero el día que yo fallezca, eso se va a ir a la basura. No, esperemos que no. Pero porque mis hijos, ninguno de mis hijos va a seguir con este trabajo. Entonces va a llegar un momento que va a ser como ha pasado con muchas cosas, ¿no? De que de repente se muere la persona en la casa y todos los hijos echan a la basura todo, ¿no? Entonces ahí se va a ir toda la información que yo pudiera tener. Bueno, pues pero uno no es imprescindible, ¿verdad? Uno tiene siempre que estar preparado para ser renovado en cualquier momento y pueden prescindir de uno. Y mantenerse también actualizado para que ese momento tarde más en llegar, ¿no? Claro que sí, porque ya ocurrió, ¿no? El tiempo que estuve sin función como cronista, pues no hubo, hubo muy poco, ¿no? Dicen por ahí que no se note cuando estás, a lo mejor, pero que sí se note cuando no estás. Tu ausencia. Y creo que pasó, ¿no? Así es. Y bueno, por fortuna, el resultado es que estoy nuevamente aquí y haciendo mi trabajo, ¿no? Muy bien. Pues ojalá. Y aparte de eso, pensando siempre en ayudar a las personas que vienen, oye, ¿cómo se hace para un libro? Esto. Oye, que mira, ahí están los libros para que tú te bases, ¿no? ¿Y cómo lo hiciste? Así. Oye, ¿cuánto te costó? Vete a ver al impresor fulano de tal que te diga cuánto te cobra y tú busca patrocinios o lana para que tú pagues tu obra, ¿no? Y tú hazla, ¿no? Y ya no tengo por qué desanimarlo, ¿no? Al contrario. Ojalá hubiera más gente así, con esa idea. Y también ojalá las autoridades en cualquier nivel, o sociales también, la sociedad civil, toma en cuenta esto, ¿no? De encontrar la forma de tratar de hacer perdurable ese acervo que tú tienes. Además de con tus libros, ¿no? Digo, me refiero también a que debes tener documentación, debes tener fotografías, todo eso. De alguna manera hacer un acervo para el municipio sobre ese... seguramente un poquito antes de que yo piense que ya voy a salir, a lo mejor le done yo pues no a la biblioteca, pero sí a la Casa de Cultura, o a la finca de Hacienda, la finca La Soledad, en fin, algún lugar donde haya un museo y ahí meter toda la información que yo tenga, para que la gente que vaya a ocupar el puesto que yo dejo, ahí vaya a breve de ahí, ¿no? Claro, esto estamos hablando de un futuro muy, muy lejano. Sabemos que Melqui tiene cuerda para rato todavía. Puede ser en este año o a lo mejor el próximo. Uno nunca tiene la vida comprada, ¿no? Pero energía traes todavía. Mucha energía, Melqui. Muchas ganas de hacer las cosas, sí. Y aparte lo que todos sabemos y se nota, pues el gusto que tienes por hacer esto. Así es, Miguel. Porque vamos a ir tratando de cerrar esta participación. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere aventurarse en este tema de tanto de la recopilación de información como de escribir un libro? ¿Tú qué le recomendarías? Leer bastante, informarse y tener la voluntad de hacer las cosas. Eso es fundamental. Porque, y no pensar que va uno a hacer una obra y se va uno a convertir en un Gabriel García Márquez. No. Al contrario, lo más modesto que puede hacer uno para hacer las cosas, a fin que son aquí, ¿verdad? Y las cosas aquí se quedan en el pueblo. Bueno, la obra te diré, la obra que trascendió más todavía fue la de la educación, porque el libro que hice sobre el crisol de la educación sirvió para que la Secretaría de Educación de Veracruz la utilizara para que en todas las delegaciones regionales se hiciera un recorrido y se dieran cuenta de que eso se puede hacer y se tiene que hacer en cada municipio, integrar un libro sobre la educación, el antecedente histórico de la educación en cada municipio, y eso da satisfacción, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que se le recomienda a la gente que quiera escribir, que tenga compromiso, que lea mucho y que tenga voluntad, ¿no? Porque si no hay voluntad, pues simplemente no lo hacen. Hay que tener voluntad y que no desistan cuando sientan que cuando lo intentan por primera vez no lo pueden hacer. Hay que volver a intentarlo, y si otra vez, hasta que salga, tiene que salir.
Hay mucha gente que, por ejemplo, don Jesús de la Peña Hernández, una persona de mucha edad que hizo 2 libros y dejó uno póstumo, ¿verdad? Y falleció él, pero la familia quedó. Y ellos y nosotros hicimos el propósito para que su obra siguiera, que perdurara, ¿verdad? Entonces, toda la gente que se acercan conmigo, oye, ¿cómo hay que hacer un libro? Así de esa manera. Oye, que mira que lo quiero hacer sobre ese tema, ahí están los libros, tú de ahí básate, estudia, ¿no? Y todo se puede, pero teniendo voluntad. Y hay gente de aquí, empresarios, que si tú les llegas bien y les vendes bien lo que tú traes, te ayudan, ¿no? Nunca está por demás visitar a alguna persona que tenga recursos. Dicen por ahí, el no ya lo tienes asegurado. Exacto. ¿No? Pero Así puede que salga un sí. Así es. Entonces sí, hay gente que te ayuda, pero sí hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien y plantearlo bien. Y de acuerdo como tú lo planteas es como tú convences a la persona. Porque a mí me ha pasado, ¿no? A veces de repente, híjole, ¿ahora cómo le hago? Ya lo hice. ¿Ahora cómo le hago para pagar la edición? Bueno, pues empieza a pensar, voy a ver a fulano de tal. Y la primera persona que voy a ver, pum, dice, órale, ¿cuánto cuesta tanto? Ahí está. Y ya. Entonces es cosa nada más de aventarse, hacer las cosas, aventarse, animarse, tener voluntad. Porque si no tienes voluntad, simplemente no haces nada. Es como el proyecto que tú tienes de diario. Si tú no tienes voluntad, no lo haces. Aunque te veas desanimado por algunas personas, pero finalmente tú tienes la voluntad de hacerlo y sacarlo adelante y lo vas a sacar. Esa es la cuestión de la voluntad y la fe de hacer las cosas bien, ¿verdad? Entonces yo creo que es necesario, todavía tenemos la ventaja de pensar bien y de hacer bien las cosas, ¿no? Entonces esa es la propuesta que te hago, ¿no? Que es una gran ventaja para nuestros oficios, que mientras podamos tener cierto grado de lucidez, digo cierto grado porque a veces también andamos medio atorados mentalmente, pero podemos hacer estos trabajos, el periodismo, la escritura, y sobre todo lo que dices, voluntad, ¿no? Es la palabra que se nos queda hoy. Así voluntad. Es. Muy bien, Miguel. Pues yo te voy a obsequiar estos 2 libros para que tú a ver de qué manera los haces llegar a las personas que te ven. Muy bien, tu aquí están. Programa y diario para que tengan la oportunidad de tenerlo en sus manos a través de algo que tú inventes, aquí una trivia o algún lector alguna audiencia que esté contigo, que se comunique contigo, y tú ves cómo le haces, ¿no? Perfecto, vamos a ver qué dinámica hacemos con la gente que está al pendiente de estos videos, que si quieran llevar estos libros de ferias y reinas martinenses. Vamos a ver una historia con pues las anécdotas de las reinas. ¿Desde cuándo, Melqui? Desde 1952, que fue cuando se hizo la primera feria, hasta 20 años después, porque esa es la primera parte. Muy bien. ¿Ah? Entonces esto viene por ediciones, faltan más. Sí. Perfecto. Melqui, así es. Pues veníamos platicando mucho de hacer este tema. Por ahí también luego vamos a platicar ya en corto sobre algunos otros temas tal vez que podemos desarrollar contigo. A mí me interesa mucho pues recuperar esos lugares emblemáticos de Martínez, y pues por ahí a lo mejor vamos a ver si podemos ponernos de acuerdo, claro, para que un día tú nos des como que unas pequeñas visitas guiadas de algunos lugares. ¿Sale? Te comprometo ante las cámaras ahora sí, claro, a ver qué chance hay de hacer algo así, porque es triste que a veces no conocemos nuestro pueblo, nuestra ciudad. Te voy a decir una que a todo el mundo le digo. Yo escuchaba mucho la Cruz Verde, y siempre pensaba, la Cruz Verde ha de ser como la Cruz Roja, ahí ha de haber habido algún hospitalito o algo. Con el paso de los años, pues ya vengo y me entero, la Cruz Verde, que es el punto donde está la fundación del municipio, ¿no? Con una Cruz Verde precisamente. Sí, había un panteón ahí. Entonces, y lo único que quedó del panteón fue la Cruz Verde. Entonces por eso es el nombre, y a veces desconocemos cosas tan importantes. Yo he hablado con chavitos que no saben de la finca La Soledad, ¿qué era? Sí. ¿No? Entonces esa parte me gustaría a mí como que ir recuperando un poquito de nuestra historia. Claro, que sí, claro. Pues Miguel Melquiades Castro Aguilar, escritor, periodista,
cronista, no sé qué tantas cosas más. Muchas gracias, Miguel. Y es un gusto tenerte aquí. Pliego. Martínez Pliego. Es un gusto tenerte aquí, que nos compartas más. Esperamos que próximamente podamos encontrar más temas en los cuales nos podamos meter, que nos vengas a contar, ¿por qué no? Tal vez las historias obscuras de los personajes martinenses de repente. Ahora pues, sí, ya está. Y no, pues claro. Estamos en contacto. No, yo te reconozco a ti, tu persona, tu familia, ¿no? Que son gentes fundadoras del ingenio y gente que se ganó la vida de manera honesta, honrada. Conozco a muchos, a Miguel, a Medardo, a toda la familia Pliego, y yo sé que son gentes de bien, igual como tú, el bien que estás imponiendo en tu programa de Lidiario, ¿no? No, gracias, Marquí. Te deseo suerte. Muchas gracias. Gracias. Y pues, gracias a ustedes que están de aquel lado de la pantalla. Hoy tuvimos a Melquiades Castro, esperamos en próximas ediciones tenerlo de nuevo con nosotros. Como saben, es una persona que tiene mucho que contar, mucho que platicar. Y pues bueno, agradecerles su atención. Ya saben, somos Ideario, información para generar opinión desde Martínez de la Torre. Este video lo están viendo a través de YouTube, pero también lo pueden seguir con los microcontenidos dentro de Facebook, Instagram y TikTok, donde podrán ver algunos fragmentos de la entrevista. Y, por supuesto, también pueden seguir la información que generamos dentro de Reporte Martínez, nuestra página de noticias. Y sin más, soy Miguel Martínez. Agradezco a David Pliego, que está en los controles. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muy bien. Todo, Melqui. Listo.